Muy buenas, hoy en Dragis TV aprenderemos a jugar a Cerbero. Cerbero es un juego semi-cooperativo donde tendremos que escapar del inframundo de las garras del malvado Cerbero. ¿Qué pasa? Que si te pilla, por lo menos tendrás otra oportunidad para poder vengarte del resto de aventureros y saciar el deseo de venganza de Cerbero. Es un juego diseñado por Pierre Bouty, ilustrado por Pierre Pless y Jules Dubost. Se puede jugar de 3 a 7 personas a partir de los 10 años de edad y con una duración aproximada de unos 45 minutos. Bueno, pues vamos a ver los componentes de este Cerbero, que como veis son un montón de ellos y además son muy chulos y de muy buena calidad, que eso siempre es importante. Vamos a empezar, no sé ni por qué empezar, ¿por qué empiezo? Voy a empezar por, a mí lo que más me mola, son las figuritas, ¿vale? De cada personaje, que molan un montón porque son diferentes. Cada personaje tiene su propia forma, su propio colorinche y está muy guay. Y bueno, la figura más molona es la de Cerbero, que tiene 3 cabezas, o sea, está súper bien logrado. Luego tenemos el dado, que es un dado muy molón, se me ha caído el personaje rosa. Es un dado muy molón, de los que pesan y que a mí particularmente me gusta mucho el número, o sea, los números, la forma de los números. No sé por qué, llamadme raro, era un raro. Me mola y es de estos que pesan y está guay. Luego tenemos cartas de diferentes tipos. Las primeras cartas que os voy a enseñar son las de personaje, ¿vale? Son 4 cartas por personaje, ¿vale? De los diferentes colores y con los diferentes personajes, ¿vale? De los 7 diferentes. Luego tenemos cartas de supervivencia, ¿vale? Que tienen los diferentes efectos y demás. Cartas de traición. Me has traicionado, José Alberto. Cartas de traición, ¿vale? Que tienen aquí el dibujinchi de Cerbero y por aquí también está Cerbero haciendo cosas de Cerbero. Tenemos las cartas de resumen, digamos, de iconografía, las cartas de guía, que esto está muy bien para entregarle a cada persona. Luego tenemos fichas o losetillas pequeñas, que tenemos la del puente colgante, que esto se va a utilizar en uno de los tableros centrales, y tenemos las 3 barcas, ¿vale? Cada barca con número de asientos, de un asiento, de 2 asientos y de 3 asientos. Luego tenemos los tableros, tenemos los 2 tableros grandes, que son, por un lado, el inicial, que es este, ¿vale? Son a doble cara, para la diferente dificultad que queráis añadirle, y el tablero final, que había una peli, no, eso es de Destino Final. Tablero final, que es donde vamos a colocar las 3 fichas de las barcas y tal, ¿vale? Que también tiene doble cara. Y luego tenemos los tableros centrales, que son un poquito más pequeños, ocupan la mitad, que tenemos 3, que también son a doble cara, para darle mucha más rejugabilidad a las partidas. Y tenemos este detalle, que son unas pegatinas, pegatina Turner, que lo que nos hace es, para conseguir ciertos logros, ¿vale? El logro de rec. Ya voy a meter todos los chistes aquí, ¿vale? Y así después ya vais bien. Si os fijáis aquí, en el lateral de la caja hay sitios donde colocar pegatinas en función de logros que hayáis conseguido en la partida, que es un detalle muy chulo, ya que tenéis las pegatinas. Y por último os lo quiero enseñar también, en la propia caja, aquí detrás, a ver si se ve bien, ¿vale? Os aparece una lápida y vais a apuntar el nombre de las personas que han dejado su vida intentando sobrevivir al inframundo y que les ha pillado Cerbero. Está muy guay. Estos detalles, si queréis, ¿vale? La gente con TOC no va a tocar nada de esto, porque la gente con TOC como yo, hasta a veces tienen esto plastificado. Obviamente no van a rayar esto a boli, pero bueno, si os apetece, lo podéis hacer. Y estos son los componentes chulérrimos que nos trae este Cerbero. Vale, pues vamos a ver cómo preparar una partida de Cerbero, que es un juego con bastantes componentes, pero tampoco os va a llevar una barbaridad de tiempo prepararlo, así que esto está muy bien. Lo primero de todo es preparar lo que sería el tablero. El tablero está compuesto de 2 partes, digamos, principales, que es el tablero de inicio y el tablero final, y luego hay que poner 2 tableros intermedios, que os voy a enseñar, hay 3, ¿vale? Y tienen 2 lados, ¿vale? Cada uno tiene 2 caras, y lo que tenemos que hacer es colocar 2 en la zona intermedia, los pegamos, ¿vale? Y pegamos todo, así que quede todo súper perfecto. Ahora os explico un poquito la diferencia entre poner un lado y otro, ¿vale? Pero voy a seguir explicándoos cómo colocar el resto de cosas. Ahora vamos a colocar la figura de Cerbero, que por cierto mola un montón porque tiene 3 cabezas, como tiene que ser, que Cerbero tiene 3 cabezas, y lo colocamos en su casilla inicial, ¿vale? Que es la primera de todas, la que está aquí a la izquierda. Y también vamos a tomar las 3 losetas de barca, las vamos a barajar, y sin mirarlas, ¿vale? Porque esto tiene un lado donde se ve la capacidad de la barca, cuántos personajes caben, las vamos a barajar
y sin mirar las colocamos en el tablero final, en las 3 últimas casillas. Ahí flotando las barcas. Ahora cada persona lo que hará será elegir uno de los personajes disponibles y colocará su figurita en la casilla inicial de los personajes, que es las puertas del infierno, ¿vale? Que la vais a distinguir del resto. Voy a apartar esto un poquito para que lo veáis. Se distinguen del resto de casillas porque tiene ya el simbolito como de personaje, de meeple, así como una especie de arco y tal. Vale, pues colocáis aquí, cada persona coloca su personajillo, ¿vale? Que además molan un montón las figuritas, cada una es diferente y tiene un color. Y además, cada persona toma sus 4 cartas correspondientes, ¿vale? De personaje, de su color además, y las va a mantener en su mano de momento por el lado del propio personaje, ¿vale? Y las va a dejar, bueno, se las va a llevar a la mano. Y también importante que repartáis una carta de estas de referencia donde vienen explicados todos los iconos, toda la iconografía y las acciones que se pueden hacer. Esto sería la preparación de cada persona. Ahora lo que haremos será colocar las piezas de personaje que no se van a utilizar en la partida. En este caso, como hemos hecho una preparación para 4 personas, quedan 3 personajes sin usar y los vamos a colocar, da igual el orden porque estos no van a hacer nada, las vamos a colocar en las 3 últimas casillas del nivel de furia, ¿vale? Ocupando estas 3 últimas. Y el dado de furia, que nos va a indicar la velocidad a la que se mueve Cerbero, lo colocaremos en la casilla siguiente disponible, que además nos va a indicar el número de personas que estamos jugando, en este caso 4, pues lo colocamos encima del 4. Y de momento lo vamos a colocar con el nivel 3. Ahora os explico un poco cómo ajustar la dificultad. Por último, lo que haremos será tomar todas las cartas de supervivencia, barajarlas bien y formar un mazo y colocarlo boca abajo. Y lo mismo haremos con las cartas de traición, ¿vale? Lo colocaremos pues así al lado del tablero para que esté al alcance de todo el mundo. Por último, elegiremos quién va a empezar la partida. En el reglamento pone que empiece la persona más malvada. Bueno, es una manera, está muy bien. Si sabéis que eres la persona más malvada de vuestro grupo de juego, fantástico. Y si no, pues lo podéis hacer como queráis, como siempre, de manera aleatoria, como prefiráis. Ahora os voy a explicar el tema de la dificultad del tablero, ¿vale? Porque lo podéis variar y lo podéis hacer más difícil o menos difícil. Hay 2 variables en este caso, 2 cosas a tener en cuenta. Una es la cantidad de calaveras que podéis ver en cada tablero de manera individual. Aquí el tablero final tiene 3 calaveras, este tiene 2, este tiene 3, este tiene 2. Y por el lado contrario suele tener, es decir, el tablero que tiene 2 calaveras, por el lado contrario tiene 3 calaveras, ¿vale? Hay esas 2 opciones. ¿Qué pasa? Que si colocáis muchas calaveras, el tablero va a ser más difícil para los aventureros, ¿vale? Para poder escapar. Entonces lo que se recomienda, por lo menos para la primera partida, es que el total de calaveras que se muestran en el tablero final, en todas las losetas de tablero, sea de 10 y que el nivel inicial del dado de furia sea de 3. ¿Qué podéis hacer? Eso, poner más nivel en el propio tablero, teniendo más calaveras, y también podéis subir la velocidad inicial del dado, ¿vale? En vez de 3 podéis colocar 4, podéis colocar 5, va hasta 8, por lo tanto podéis hacer el juego más complicado. De hecho, se considera que cada valor que añadáis al dado sería como una calavera más de dificultad, ¿vale? Por lo tanto, recomendable para empezar 10 de calaveras totales en el tablero y 3 de velocidad, y todo lo que le queráis subir va a ser o voltear una de las losetas y hacerla más difícil o subirle velocidad al dado. Eso ya por vuestra cuenta y riesgo. Vamos a ver primero de todo el objetivo del juego, que puede haber 2 en función de si estáis todavía escapando os ha pillado Cerbero y tenéis que ayudarle a atrapar al resto. Si lo que queréis es escapar, que suele ser lo interesante, pues escaparte del inframundo como debe de ser, lo que necesitáis es escaparos en una barca. ¿En qué barca va a ser? La barca que esté más hacia la izquierda, que va a ser la barca activa. Va a llegar un momento donde de estas 3, estas 2 se van a retirar y solo va a quedar esta. Se volteará y se verá la cantidad de asientos que hay en la barca, que puede ser 1, 2 o 3, ¿vale? Esto lo podremos ir viendo durante la partida, porque va a estar boca abajo y lo podremos, bueno, echar un vistazo para ver lo que hay, y se pueden incluso cambiar, ¿vale? Pero vamos a suponer que esto ha terminado así. Entonces, el objetivo, en este caso de los aventureros, es completar la barca, ¿vale? Solo se cuenta que ha vencido él o los aventureros, bueno, en función de cuántos han sido, si se completa la barca, ¿vale? Es decir, que si yo, por ejemplo, llego aquí, me subo a la barca, inmediatamente me escapo. ¿Qué pasa si la barca es, pues, de más de un asiento, por ejemplo, de 3? Por mucho que yo me suba a la barca, si la barca no se llena, no nos vamos a ningún lado. Yo me quedo ahí esperando, pues no sé, diciendo, bueno, que ya van siendo horas de que vengan el resto de aventureros.
Bueno, si no se llena, pues no me voy a poder escapar y voy a perder, ¿vale? Entonces, la principal manera de ganar siendo aventurero es escapándose con la barca cuando la barca esté completa. ¿La otra opción cuál es? La otra opción es que si os ha capturado Cerbero, por lo que sea, porque os habéis tropezado y porque no habéis avanzado todo lo que tendríais que avanzar, entonces os captura. Y cuando os captura, os ponéis de su lado y decís, ay, le acariciáis una de las 3 cabezas, las 3 no, porque no os va a dar la vida, son demasiadas cabezas para acariciar, y os ganáis su favor. Entonces empezaréis a jugar con Cerbero para intentar capturar el resto de aventureros. Una vez hayáis capturado a todos los aventureros o los suficientes para que no completen la barca, pues ganaréis del lado de Cerbero. Y estas son las dos principales maneras de ganar. Vamos a ver ahora cómo funciona un turno de juego. En tu turno tienes una acción obligatoria y tienes una acción opcional. La acción obligatoria es que de tus cartas, ¿vale? De las cartas que tengas todavía en mano, tienes que jugar una de ellas y pagar su coste y eliges por qué lado jugar, ¿vale? Si os fijáis, las cartas tienen dos acciones. Una sería la de aquí arriba y la otra, volteando la carta, la que nos quedaría también aquí arriba. Elegís qué acción queréis hacer, ¿vale? La jugáis, la dejáis boca arriba, voy a colocarla pues por aquí, por ejemplo, ¿vale? Pagáis su coste antes de nada, ahora os explico los diferentes costes de las diferentes acciones y después resolvéis su efecto. Esto sería la acción obligatoria, o sea, sí o sí tenéis que hacer una de estas. ¿Cuál es la opcional? La opcional es que si tenéis en vuestra mano cartas de supervivencia mientras sois aventureros o cartas de traición cuando estáis del favor de Cerbero, podéis jugar una y solo una carta antes o después de haber jugado vuestra carta de acción, ¿vale? Es decir, que yo, por ejemplo, quiero jugar esta, pero me interesa jugar esta carta de supervivencia. Pues yo puedo jugar primero la carta de supervivencia, resolver el efecto, lo que sea, luego jugar esta carta, o podría hacer al contrario, primero jugar la carta de acción y luego la carta de supervivencia, ¿vale? En el orden que queráis. Al final del turno hay que comprobar si ya se ha ocupado la barca por completo. Si se ha ocupado la barca, pues evidentemente la partida termina y ganan las personas que estén ocupando la barca. En caso contrario, se comprueba si el dado de furia de Cerbero ha llegado a la última casilla, que sería esta. Si ha llegado aquí, empezaría la cacería de Cerbero inmediatamente. Tanto si ha empezado la cacería como si no ha llegado el dado, vamos a suponer que está por aquí, el turno después pasaría a la siguiente persona sentada a la izquierda. Vamos a ver cómo jugar las cartas de acción. Al principio de la partida, como os he explicado, sois aventureros, aventureras que están tratando de escapar del inframundo. Entonces, de vuestra mano inicial, que por cierto, las cartas son exactamente iguales para todos los personajes, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta, las vais a utilizar siempre por el lado del propio personaje, ¿vale? Entonces, luego, si en algún momento os captura Cerbero, pues ahí ya sí tendréis que darle la vuelta por el lado donde aparece el dibujo de Cerbero. Pero de momento, las tenemos así. Vale, entonces, ¿cómo funciona? Como os he dicho antes, en el ejemplo de lo que tenéis que hacer durante el turno, tenéis que jugar una carta, ¿vale? Elegís el lado por el que queréis... Bueno, más que el lado, la orientación de la carta por la que queréis usarla, ¿vale? Que ya sea así o sea así, y hacer el efecto. Vale, importante, tenéis que... todos los efectos tienen un precio que tenéis que pagar, ¿vale? De cierta manera. Y tenéis que poder hacerlo. Si por alguna de aquellas no pudierais pagar el precio o sea, el coste en este caso del efecto, no lo podéis realizar y tendréis que elegir otra carta, ¿vale? Las cartas las vais a ir jugando, vais a ir haciendo el efecto y jugándolas y tal. Y las vais colocando encima de la mesa, además, boca arriba para que se vean. ¿Qué pasa cuando ya habéis usado todas las cartas? Vale, hay una manera de recuperarlas que es con una de las cartas que es esta, en concreto, ¿vale? Que por los dos efectos lo que podéis, después de hacer el principal efecto, lo que vais a hacer es recuperar las cartas, ¿vale? O sea, nunca os vais a quedar sin las 4 cartas jugadas, porque siempre va a haber una que os permite recuperarlas. ¿Cuándo queréis recuperarlas? Pues ya depende de lo que prefiráis, ¿vale? Podéis jugar las 3 primeras y luego recuperarlas, o yo puedo jugar, yo qué sé, una que sea muy interesante para mi siguiente ronda y jugar ya inmediatamente la de recuperar cartas. Esto ya como decidáis, ¿vale? Y ahora os explico lo que hacen los propios efectos. Esto es muy interesante que tengáis de mano la cartita que os he dicho antes de referencia para la iconografía y para ver qué significa cada cosa, porque en función de los colores y de lo que marca, pues siempre sigue más o menos un mismo patrón. Primero, que tengáis que tener en cuenta el icono del personajillo así corriendo, ¿vale? Si está de color negro, se refiere siempre a vuestro personaje, ¿vale?
En este caso, cuando jugáis esa carta, os afecta a vosotros o a vosotras. Si el personajillo que está aquí es blanco, va a afectar a los demás, a alguien de los demás, a una persona sola o incluso bueno, miento, si es a más de una persona, va a poner los tres personajillos en blanco, ¿vale? Lo que sí que os puede aparecer es, aquí por ejemplo, en esta carta, ¿vale? Que os aparecen dos personas que no vais a ser vosotras. ¿Por qué? Porque las dos son blancas, ¿vale? Los dos iconos. Bien, luego tiene un precio. El precio puede ser mover el dado de nivel de furia, desplazarlo hacia la derecha, es decir, que cada vez se vaya acercando más a la casilla donde empieza la cacería. Eso puede ser uno de los costes que os aparece aquí. Luego tenéis subirle +1, que sería esto, al valor del dado, ¿vale? En este caso empiezan 3, pues si lo tengo que subir 1, lo subiría a 4. Pero no se mueve, ¿vale? En el medidor. Esto es simplemente subir la velocidad a la que se va a mover Cerbero, que esto os he dicho antes. O sea, el número, importante que lo tengáis en cuenta, el número que aparece reflejado en el dado de furia son la cantidad de casillas que se va a mover Cerbero cuando se vaya de cacería. Así que tened esto en cuenta, no pongáis un número, o sea, intentad no subir mucho el nivel de furia, porque si no Cerbero va a correr mucho y os va a pillar enseguida, ¿vale? ¿Y qué más tenemos por aquí de precio para pagar? Ah, vale, este que es el que nos falta. Este implica que gastemos una carta de supervivencia, que la descartemos directamente sin hacer su uso, ¿vale? Para poder hacer este efecto, obviamente yo necesito tener en mano por lo menos una carta de estas, y si quiero usar este efecto, pues la descarto, ¿vale? Los descartes tanto de las cartas de supervivencia como de las cartas de traición, pues lo colocáis al lado sin ningún problema, ¿vale? Para tener un poco en cuenta dónde vais colocando cada cosa. Bueno, pues la descartaría y haría su acción. Vale, y luego, ¿en qué consisten las acciones? Principalmente van a ser mover las piezas de personaje. Y las flechas verdes indican que avanzamos en el tablero del inframundo, ¿vale? Hasta escaparnos. Y las flechitas rojas, que también hay algunas, sobre todo por el lado malo, ¿vale? Os pongo un ejemplo de una de las cartas de Cerbero. Las flechitas rojas lo que nos hacen es irnos para atrás. Por ejemplo, si yo estoy con este aquí, ¿vale? Y juego esta carta, me va a permitir avanzar mi personaje porque el iconito es negro, no es blanco, entonces me hace referencia a mí, pues avanzaría, como tiene dos flechitas, dos casillas, pues 1 y 2. En este caso, por ejemplo, si este personaje voy a ser yo, bueno, podría haber cogido el azul a todo esto, ya que estoy usando cartas azules, voy a coger el personaje azul, ¿vale? Lo voy a dejar por aquí. En este caso, lo que me hace es avanzar a otro personaje 3 casillas hacia adelante, por ejemplo, voy a elegir el verde que hace 1, 2 y 3, y voy a elegir a otro, que es el perrete que mola un montón, y avanza 1, ¿vale? Esto, y diréis, ¿y por qué os interesa avanzar otros personajes? Vale, ¿os acordáis que al principio os dije que era semi-cooperativo? Pues ahí está la gracia. Es decir, aquí se trata de que mientras nos estamos escapando de Cerbero, nos ayudemos, ¿vale? Porque si me quedo yo solo ante el peligro, luego puedo llegar al final y que la barca sea de más asientos y yo no me pueda escapar. Entonces, por lo menos, hasta saber a ciencia cierta qué barca está disponible al final y cuántos asientos hay, es importante que nos ayudemos. Luego ya, si la barca es de un solo asiento, cuchillos y de todo para intentar el sálvese quien pueda. Pero de momento hay que intentar siempre eso, ayudarnos entre los demás. Más ejemplos de acciones que tenemos en nuestras cartas de acción, valga la redundancia, aparte de mover personajes. Vale, pues esta es de mover personajes, esta también sería de mover personajes. Aquí tenemos esta, bueno, voy primero con esta, ¿vale? Esta nos permite robar cartas de supervivencia. En este caso, si la juego por este lado, yo robaría una carta de supervivencia que me iría a la mano. Por cierto, no hay límite de cartas de supervivencia, que esto no lo he dicho, importante que lo tengáis en cuenta. Y otros 2 personajes robarían una carta cada personaje. Si le doy la vuelta, pues yo, un poco más avaricioso, yo me llevo 2 cartas de supervivencia y solo yo. Vale, pues me puede interesar. Y por último tenemos la carta que os he explicado antes, que nos sirve para recuperar las cartas jugadas, que también tienen otro efecto aparte de recuperar cartas. En este caso, por un lado, tiene que yo me llevo una carta de supervivencia, que sería este, y aquí está este efecto que es muy, muy importante, y es el que hace referencia a las barcas. Bien, esto lo que hace es que yo puedo mirar la barca que va a ser la que esté activa, ¿vale? Que es la que está más hacia la izquierda, yo la miro, en secreto, solo la puedo ver yo, y digo, interesante. Yo ya sé cuántos asientos hay. Ojo, puedo decir la verdad o puedo mentir, que aquí es otra de las partes que está guay si te gusta ese rollo, claro, si eres una persona súper buena, pues dirás la verdad. Pero si te gusta el pique entre todo el mundo, pues vas a decir, sí, hay dos, guiño, guiño, vale. Eso es una de las opciones. La otra opción es
intercambiar esta loseta de barca por otra. Si yo, por ejemplo, yo he visto que tenía un asiento, ¿vale? Si a mí lo que me interesa es que haya dos asientos porque estamos por aquí solamente dos personas y viene Cerbero a tope, a mí me interesa que nos escapemos las dos personas. Pues entonces lo que hago es intercambiarla. Claro, si yo intercambio por esta sin ver esta cuántos asientos tiene, pues a lo mejor me estoy arriesgando a poner 3 asientos en vez de 2. Entonces, esta carta está muy bien usarla al principio para mirar un poco lo que hay, pero claro, va a llegar algún momento donde os arriesguéis incluso a cambiar sin ver y ahí puede montarse la marimorena. Pero bueno, entonces básicamente estos son todos los efectos que podéis hacer con vuestras cartas por el lado de aventurero, ¿vale? Que es básicamente robar cartas de supervivencia, mover a vuestro propio personaje o a los de los demás, o otear, o sea, echar un vistazo a la barca que va a ser la activa o moverlas. Una de las dos cosas, ojo, no las dos a la vez, es o mirar la barca, lo que hay, o intercambiarlo. Claro, porque si hacen las dos sería muy fácil. Así que tened esto en cuenta. Os explico ahora un poquito cómo funcionan las cartas de supervivencia, que básicamente os va a dar los mismos efectos prácticamente que podéis conseguir con vuestras cartas de acción, ¿vale? Pero son un poquito más poderosos porque cuesta también más lo que es robar una carta y demás, así que es muy interesante. Vale, las cartas de supervivencia tienen dos opciones siempre, ¿vale? Tienen la zona de arriba y la zona de abajo. La zona de arriba, por norma general, es gratis hacerla. Es decir, realizar el efecto es menos potente, ¿vale? Pero no tenéis que pagar ningún coste. La zona de abajo, por el contrario, sí. En este caso, ¿vale? Tenéis que, además de jugar esta carta, tenéis que descartar otra de supervivencia para poder jugarla. Pero fijaos lo potente que es. Movería a la figura de otro personaje 3 casillas hacia adelante, que eso es una barbaridad. De hecho, creo que en más de 3 casillas no se puede mover con una sola carta. Y retrocedéis el dado de nivel de furia, o sea, el dado de furia, lo retrocedéis en el propio medidor de furia, uno hacia atrás, ¿vale? Más lejos de lo que es la cacería. Por lo tanto, a veces os puede interesar guardaros la carta de supervivencia a tener más para poder descartaros de alguna y ejecutar la acción. No os voy a explicar todas las cartas de supervivencia, básicamente porque hay muchas diferentes y como os he dicho antes, todo lo que es iconografía, aparte de ser bastante entendible ya de por sí, lo podéis ver todo en vuestra carta resumen, ¿vale? De iconografía, que os viene todo súper bien. Y luego, con lo de las cartas de tracción, lo mismo. Es decir, esto funciona exactamente igual, tiene dos efectos. El de arriba suele ser gratuito, ya lo veis aquí, y el de abajo suele tener también un coste, ¿vale? El funcionamiento es lo mismo, la diferencia es que cuando estáis siendo los supervivientes que tenéis que escapar, solo podéis usar cartas de supervivencia. Y cuando pasáis del lado de Cerbero, pues pasáis a utilizar solamente cartas de traición. Vamos a ver ahora cómo funciona la cacería, que es el momento máximo de tensión que hay en este juego, porque es cuando Cerbero sale a cazar, por eso se llama cacería, y es cuando os pueden pillar, así que mucho cuidado con esto. Para la cacería, lo que vamos a tener en cuenta es el dado, ¿vale? El dado de furia, que nos va a indicar la velocidad a la que se mueve Cerbero, es decir, cuántas casillas va a avanzar, y el propio indicador que nos indica, por eso se llama indicador, cuándo caza. ¿Cuándo caza? Cuando el dado llegue aquí. Acordaos que muchos de los efectos de las cartas implicaba que avanzásemos el dado en el indicador de furia, ¿vale? Entonces, en el momento en el que llegue a la última casilla, es cuando se activará inmediatamente después de que finalice el turno esa persona que estaba jugando, ¿vale? Porque no se interrumpe el turno. Tú estás jugando tus cartas, juegas tus efectos y aunque esto lo hayas subido antes de terminar de jugar tus cartas por lo que sea, por si has jugado dos, no se interrumpe. Se espera que hagas tus cosas y luego es cuando Cerbero va a cazar. Vale. Y además de esto, acordaos que cuando modificáis el dado lo podéis modificar de dos maneras. O avanzando en el indicador hasta la última casilla o cambiando el valor de velocidad del propio dado. Tanto si vais a aumentar la velocidad del dado, que sería subir de 1 en 1, pues si yo lo tengo en velocidad 3 y le tengo que subir uno el nivel de velocidad, porque es lo que me ha costado hacer un efecto, pasaría a 4, luego a 5 y así sucesivamente hasta 8. Lo mismo si lo bajo, ¿vale? Hay cartas que me permiten bajar la velocidad del dado. Bueno, pues si lo tengo en 4, lo bajo. Siempre que estéis toqueteando el valor del propio dado, no se mueve en el indicador, ¿vale? Esto tenedlo en cuenta, que se hacen las cosas por separado. Vale, entonces, si el dado llega a la última casilla es cuando la cacería se lleva a cabo. Acordaros, después de que haya terminado su turno la persona que estuviera jugando. Y aquí suceden varias cosas.
Lo primero que hay que mirar, evidentemente, es la velocidad del dado y cuántas casillas se mueve Cerbero. En este caso tenemos 3, Cerbero avanzaría 3. Bien, cuando avanza pueden pasar dos cosas, que pille a alguien o que no pille a nadie. Si no pilla a nadie, como ha sido el caso, ¿vale? Salía desde su primera casilla, avanza 3 y como el resto de personajes están más adelante, no ha pillado a nadie. Lo que hace es enfurecerse, lógicamente ha dicho, no he cazado a nadie, pues me pongo de mala leche. Subiría en 1 el valor del dado, es decir, 4, y volvería al principio del indicador de furia, lo más a la izquierda posible, ¿vale? La casilla más hacia la izquierda. Bien, y se queda ahí. Y ahora, si por el contrario, después de que avance Cerbero, vamos a suponer que ha vuelto a llegar el dado a la última casilla, ¿vale? Y empieza la cacería, y Cerbero está aquí y el resto de personajes andan por aquí, se va a mover 4 y ahora sí que va a pillar a alguien, que puede ser uno o varios personajes. En este caso, avanza 4. Se detendría, avanza 1, 2 y 3, se detendría en la casilla donde hay un aventurero, ¿vale? O uno o varios. Es decir, no avanzaría más, no pillaría a estos dos porque están en dos casillas diferentes. Si, sin embargo, este personaje, el personaje verde, estuviera en esta casilla, sí que capturaría a los dos, ¿vale? Entonces, en ese caso, los captura y el dado vuelve otra vez a la izquierda de todo. Después de haberlos capturado, ahora sí, no se queda en esa misma casilla, sino que volvería a la casilla anterior que tenga el simbolito de Cerbero. En este caso, iría para aquí. Si por el contrario los hubiera capturado en una casilla que tiene el icono de Cerbero, vamos a suponer que pasa esto, los captura igualmente, pero no se queda ahí, aunque tenga la figurita, o sea, aunque tenga el símbolo de Cerbero, se va a la anterior con el símbolo de tercero, ¿vale? Es para dar un poco de chance al resto de aventureros y que no esté tan pegado al resto y que les dé un poquito de vidilla. Importante, después de haber capturado, el dado sí que se resetea al nivel al nivel de velocidad que hubierais elegido al principio. Es decir, si habéis empezado con un nivel de velocidad el más sencillito que es de 3, y ahora estaban 4, pues se vuelve a colocar en 3, ¿vale? Es una manera de, vale, ya he cazado, me quedo más tranquilo, bueno, pues ya no está tan está furioso, porque no deja de estar en el inframundo y nos hemos metido en su terreno, pero se calma un poco después de haber capturado, normal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando os capturan, que aquí es donde está bastante la chicha de este juego. Bien, os pueden capturar no solamente avanzando Cerbero y cazando, que es la manera habitual, pero también puede pasar que si estáis en una casilla, por ejemplo, o casilla o casillas, por delante de Cerbero, y alguien os hace retroceder, o incluso que preferís que os cace Cerbero, ojo, que aquí hay mucha estrategia, a lo mejor os interesa que Cerbero os cace para poneros de su lado. Entonces, si os movéis a la casilla donde está Cerbero, si por ejemplo el personaje verde retrocede una casilla, también es capturado inmediatamente, ¿vale? O sea, no solamente cuando Cerbero va por aquí y os captura, sino si vais hacia atrás y ocupáis la misma casilla de Cerbero. Vale, entonces en este caso, ¿qué sucede? Pues esa ficha lo que se va a colocar es en la casilla disponible más hacia la izquierda, ¿vale? Bueno, desde este lado es la que está más arriba, ¿vale? Pero si lo miráis desde el lado normal con los números bien, es la que está más hacia la izquierda, ¿vale? Del indicador de furia, en la zona oscurita, mientras haya sitio en el lado oscuro, como Darth Vader. Y ahora os cuento esto cómo va. Si hubiera capturado dos, pues se colocan los dos. Ojo, si captura a más de una ficha de personaje, porque esto puede ser interesante el orden en el que se colocan, el jugador o la jugadora activa elige el orden en que se colocan aquí. ¿Esto por qué es? Porque puede darse el caso, vamos a suponer que esto está así y que Cerbero captura a estos dos al mismo tiempo. Hay mucha diferencia, y ahora os explico por qué, de quién se coloca aquí a quién se coloca aquí, ¿vale? Por lo tanto, si sucediera eso, el jugador o jugadora activa elegirán el orden de haber colocado las piezas capturadas. Puede pasar que cuando os capturen el dado esté a la izquierda de todo, ¿vale? No porque haya avanzado Cerbero, sino porque os habéis movido, el ejemplo que os he puesto de que os movéis hacia atrás y ocupáis la casilla de Cerbero. Entonces, si por ejemplo el verde estaba aquí y se va para atrás, es capturado, y aunque el dado esté más hacia la izquierda, lo que tenéis que hacer es avanzar una casilla al dado, ¿vale? Y colocaros aquí. Esto lo podéis hacer sin ningún problema. Entonces, a partir de ahora, una vez os han capturado, podéis ayudar a Cerbero a capturar al resto. Ojo, pero no va a tener misericordia de todo el mundo. ¿Por qué? Porque si os fijáis, aquí hay dos casillas fuera de la zona oscura del nivel de furia. ¿Qué significa esto? Que las dos últimas personas que capture Cerbero ya no va a tener misericordia, ¿vale? O sea, va a ser en plan, ya he capturado bastante, o sea, ya me habéis fastidiado bastante, me habéis tocado bastante las narices. En vuestro caso, ya que os vais de aquí, no quiero que me ayudéis, ¿vale? Así que, por eso os decía que es muy importante tener en cuenta cuando esto se va llenando de personajes, cuando solo queda una plaza disponible,
Si os interesa que os capture por lo que sea, hacedlo prontito, porque si captura antes a otro personaje y ya solo quedan estos dos huecos, ahí jamás os va a interesar que os capture porque quedáis inmediatamente eliminados de la partida, ¿vale? Así que tened esto muy en cuenta. Y ahora, una vez te has convertido en ayudante de Cerbero, pasan varias cosas. Lo primero de todo es que os tenéis que descartar de todas vuestras cartas de supervivencia que tuvierais en vuestra mano. Mala suerte, no las habéis podido utilizar cuando tocaba, pues ahora ya sois malos y no queréis sobrevivir, queréis capturar. Las ponéis en el descarte. Lo siguiente es que recuperáis todas vuestras cartas de acción y en este caso ya empezáis a usarlas por el lado de Cerbero, que os aparece aquí la figurita de Cerbero. Y como podéis comprobar un poco por la iconografía, pues tiene muchas acciones que es hacer retroceder al resto de personajes, o hacer avanzar a Cerbero, o subir el nivel del dado, bueno, varias cosas, evidentemente, para que os ayuden a capturar. Y por último, si os han pillado en las primeras 3 casillas, que puede que tengáis muy mala suerte y antes de avanzar en vuestro turno ya os ha pillado Cerbero, por lo que sea, tanto si os han pillado aquí como en cualquiera de las otras 2, ¿vale? Básicamente, las casillas que están en verde, porque a lo mejor alguien os ha hecho retroceder, que todo puede pasar, lo que hacéis es robar 2 cartas de traición que os va a ayudar a potenciar a Cerbero. Si por el contrario os han pillado en las 4 primeras casillas, en las que están en tono amarillento-naranja, robaríais una. A partir de ahí, si os pillan a partir del tablero central, ya no robáis, o sea, no robáis inmediatamente. Estos son cartas que robáis inmediatamente. Ojo, luego podéis conseguir cartas de traición, evidentemente, pero esto es una especie de bonificación por si os han pillado pronto. Habéis estado, bueno, no habéis ido muy rápido y os ha pillado Cerbero. Bueno, pues por lo menos llevaros una bonificación, que siempre está muy bien. Y por último, ojo a esto también, que Cerbero, acordaos que no iba a tener misericordia si solo quedaban estos 2 huecos, pero también cuando habéis llegado al tablero final. Claro, os ha visto y os ha dicho, esta peña se quiere pirar, no le interesa hacerse amigo mío. Entonces, una vez ya habéis llegado al último tablero, ¿vale? De aquí para adelante, como os pille Cerbero, ni de mi lado ni nada, ni misericordia ni nada, os devora directamente, ¿vale? Os come. Una de esas cabezas, una de las 3, se pondrán a discutir primero un poco y luego una de las 3 os devora. Mala suerte. Os voy a explicar un poquito por encima las cartas de acción de Cerbero. A ver, la iconografía no deja de ser más o menos la misma. Recordad que podéis siempre comprobar vuestra carta de referencia por si tenéis alguna duda. Pero bueno, para que os hagáis una idea, hay muchos de los efectos en este caso que no tienen coste, ¿vale? Por ejemplo, esta carta, tanto si la jugáis de un lado como de otro, no tiene ningún coste. Aquí, para diferenciar entre vosotros mismos y otras personas que estén haciendo de Cerbero, pasa lo mismo que antes. Si Cerbero está de color negro, vais a ser vosotros o vosotras mismas, y si Cerbero está blanco, va a ser otra persona que esté haciendo de Cerbero, ¿vale? Tened esto en cuenta. Si no hay otra persona haciendo de Cerbero, pues evidentemente no le va a afectar a nadie. ¿Qué podéis hacer aquí? Pues vosotros mismos vais a robar una carta de traición. De este lado, hacéis avanzar a Cerbero una casilla hacia adelante. Esta carta también os permite recuperar todas las cartas, ¿vale? Igual que la otra, siempre hay una carta que os permite recuperar lo que ya habéis jugado, tanto por este lado como por este. Aquí, sin embargo, ojo, podéis robar una carta de traición, pero vais a hacer avanzar a uno de los aventureros o de las aventureras 2 casillas hacia adelante, o sea que tened esto en cuenta. Claro, aquí los costes, lo que hace en vez de ser avanzar en el dado y subir el nivel del dado, va a ser hacer avanzar a los aventureros, así que cuidadito con esto. Esta que os la he enseñado antes es de retroceder a 3 personajes una casilla hacia atrás, que esto está muy bien. Esto es hacer avanzar una casilla, el dado en el nivel de furia. Y este, por ejemplo, es hacer subir 1 el nivel en la velocidad, ¿vale? Del dado. O sea, básicamente es muy parecido, pero todo en beneficio, obviamente, de Cerbero y fastidiando al resto de personajes. Pues como tiene que ser. Y ahora os voy a explicar lo que pasa cuando un personaje llega al último tablero, ¿vale? Al tablero final. En el momento en el que pise la primera casilla, y ya os viene además indicado aquí en el tablero, que esto está muy bien como recordatorio, se descartan las dos barcas que estén más hacia la derecha, es decir, solo se queda la que está más cerca de la orilla, evidentemente para no haceros nadar, o sea, está todo muy bien pensado, y se voltea la barca que estaba más hacia la izquierda. Y a partir de ese momento ya no se puede tocar nada. Es decir, esto ya es, sálvese quien pueda, vamos a ver cuántos asientos hay y a ver aquí quién se salva, ¿vale? Es decir, que la carta que os permitía, para que lo tengáis en cuenta, la carta que os permitía tanto mirar la barca como cambiar, esto ya no tiene ningún uso, ¿vale? Este efecto solo os va a permitir recuperar las cartas.
Entonces, aquí es cuando ya van a venir cuchillos. O sea, vais a ver que todo el compañerismo y todas las ayudas de, no, avanza 2, gracias, gracias. No, yo ahora tengo que avanzar 3, gracias, qué guay, qué guay. Aquí se acabó la historia, ¿vale? En función de la cantidad de asientos que haya. Si estáis 2 y hay 2 asientos, pues es en plan, venga, compi, vamos, corre, 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 para llegar. Pero como esto esté así, ¿vale? Os voy a poner este ejemplo. Esto está así, solamente hay un asiento. El perro le va a ir a la yugular al verde, o sea, eso ya os lo garantizo. Es una de las partes que más mola, ¿vale? Cuando llega ese momento. Ahora, ¿cómo hacer para embarcar? Muy sencillo, tenéis que avanzar hasta llegar a lo que sería esta casilla. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, aquí, pues tengo que avanzar 3, 1, 2 y 3 y subirme. Si la barca está llena, como os decía al principio, la partida se acaba inmediatamente, yo me voy con la barca, hasta luego Lucas, y me escapo, ¿vale? ¿Qué pasa si esta barca, en vez de ser la de 1, fuera, por ejemplo, la de 2? Yo me quedo aquí y me tengo que esperar a que suba el perrete. Si me vuelve a llegar un turno y el perro todavía no se ha subido, yo sigo jugando cartas, ¿vale? Y esto es muy importante, porque puede darse el caso, o sea, yo si juego cartas de avanzar, no pasa nada, me quedo ahí, no me voy a poner a nadar, podría ser, pero no me voy a poder a nadar. Este río es muy peligroso. ¿Qué pasa si alguien me hace retroceder? Pues si alguien me hace retroceder, me voy para atrás. Quiero decir, no me quedo aquí, no me pongo un cinturón de seguridad y no hay quien me mueva, ¿vale? Esta barca no tiene de eso, porque es una barca que va muy tranquila. Entonces, si alguien me hace retroceder, que normalmente van a ser los que están haciendo de Cerbero, yo me puedo salir de aquí y ya me puede volver a capturar Cerbero, ¿vale? Así que ojo al dato con esto porque peligroso. Una vez esté aquí, a mí lo que me interesa es que el perro espabile, o sea, jugar cartas que hagan que, en este caso, el otro personaje pues avance, que es de lo que se trata. Como os he comentado anteriormente, el final de la partida es, de nuevo, o cuando la barca se llena, por ejemplo, bueno, yo era el azul, pero ahora voy a hacer de verde porque sí, y el perrete llega, ocupamos los 2 sitios de la barca, nos escapamos y ganamos. Vale, si nos han capturado, ¿vale? Y el amigo Cerbero captura a todo Kiski, pues gana Cerbero y las personas que hayan hecho de Cerbero, es decir, los personajes que estén en el lado oscuro de la fuerza, en el indicador de furia. ¿Qué puede pasar también? Que esto no os lo he dicho todavía. Si se ha revelado la barca y tiene, por ejemplo, en este caso, 2 asientos y Cerbero captura a este perrete, ¿vale? Este perrete ya se quedaría aquí y no va a ganar. No va a ganar porque está tanto en la zona que no es oscura como lo ha capturado en el tablero. O sea, por partida doble no va a ganar. Pero yo tampoco. ¿Por qué? Porque yo intento ocupar 2 asientos, pero no quepo bien y la barca no se mueve. Está el señor que lleva la barca y dice, no cuela, ¿eh? O sea, aquí tenían que entrar 2 personas y tú no ocupas 2 sitios. Ahí también se acabaría la partida inmediatamente y yo me quedaría llorando en la barca viendo cómo Cerbero se acerca para devorarme. Hay una variante, si queréis jugar solamente 3 personas, que es lo mínimo que admite el juego, que lo que tenéis que hacer es que en vez del nivel mínimo del dado sea 3, va a ser 5, ¿vale? Es exactamente igual la preparación de la partida, simplemente cambia que empecéis siempre con 5 en vez de 3. Luego, lo de siempre, si queréis subir la dificultad, pues podéis poner o el dado en más de 5 o lo de las calaveras, lo de siempre. Pero aquí 10 calaveras y el mínimo 5. Ahora os voy a explicar diferentes detalles que nos podemos encontrar en algunas de las casillas de los tableros, ¿vale? Que os vienen explicadas al final de las reglas, pero bueno, os voy a por lo menos comentar un poquito en qué consisten. Son símbolos bastante entendibles algunos y después hay ciertas casillas especiales que modifican un poco las reglas básicas de movimiento de la partida. La primera que vamos a ver, que además suele estar en el tablero inicial, Bueno, por cierto, antes os he dicho que las calaveras eran de 2 o de 3. Pues mira, aquí hay 4, para darme en toda la boca. El tablero inicial puede ser de 2 o de 4. Ok, pues lo mínimo son 2 y lo máximo son 4 calaveras. Y a lo mejor luego le doy la vuelta a un tablero y aparecen 5 calaveras o aparece una. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Como os voy a enseñar todos los lados, pues no va a haber problema. Vale, entonces, en el tablero inicial, tanto por un lado como por otro, tenemos una casilla que lo que nos dice es que si terminamos nuestro movimiento justo en esa casilla, ¿vale? Vamos a poder robar una carta de supervivencia. En este caso estaría aquí y en este caso estaría en este. Vale, ahora vamos a ver de los 3 tableros centrales, ¿vale? Que ya os he dicho que al principio vais a colocar 2 y uno lo dejáis fuera. Vamos a ver este, por ejemplo. Este lo que nos indica es que en estas casillas solamente puede haber un personaje. Es decir, que si yo aquí he puesto mi personaje, nadie va a poder adelantarme hasta que yo no avance. Es una manera de fastidiar también. O sea, si lo que os mola es fastidiar a los demás, pues os colocáis aquí, hacéis cola y el resto que se apañen con Cerbero. Por el otro lado, tenemos el funicular, que es una palabra que mola un montón y que creo que es la primera vez que lo escucho. Funicular. ¿En qué consiste funicular?
que tanto si es para movernos nosotros como para mover a otros personajes, cuando lleguen a esta casilla, voy a hacer el ejemplo con un personajillo, ¿vale? Cuando llegue aquí, podemos elegir si movernos directamente del funicular a la otra casilla de funicular o, por el contrario, queremos bueno, nos puede interesar a nosotros ir por aquí o, sobre todo, fastidiar a otra persona. Hacerla mover 2 casillas más, ¿vale? Es una manera de retrasar a una persona. Es decir, o uso esto, ¿vale? Para pasar de aquí a aquí directamente, o vamos por el puentecito de madera y recorremos alguna casilla más. Ahora tenemos este tablerito que si caemos en esta casilla, ¿vale? Hacemos el efecto que tenemos en la carta, en una de las cartas que os he dicho. Podéis o mirar una de las losetas de barca o mover una de las losetas. Es directamente el mismo efecto que tenemos en la carta, pero cayendo encima de esta casilla. Por el otro lado tenemos la casilla con el puente colgante, que además es una losetilla que nos viene aparte para poder colocarla. Cuando hagáis la preparación, pues lo colocáis encima. ¿En qué consiste? Quizás ya lo habréis adivinado, que en el momento en el que un personajillo cruza el puente para pasar de esta casilla a esta, el puente, como no era demasiado estable, como esto es estable, pero en inglés, esto ha sido horrible, retiramos la ficha de puente, ¿vale? Y a partir de ese momento, el resto de personajes solo van a poder ir rodeando el puente. Pues mala suerte, haber espabilado para ir primero. Nos queda el último de los tableros centrales, ¿vale? Que es el que no hemos usado en la preparación de antes, que sería, por este lado, la góndola. La vida es una góndola. Esto me suena, creo que ya lo he usado. Que esto funciona de la siguiente manera. Si tenemos 2 personajillos, uno al principio de la góndola y otro en el extremo de la góndola, lo que podemos hacer es mover este para adelante de manera que se intercambie por este, ¿vale? O al revés, o viceversa, mover este para atrás para que se mueva el verde para adelante, ¿vale? Y continuar los movimientos. Es decir, que si yo, por ejemplo, quiero avanzar con este, o sea, vamos a suponer que este avanza 2 casillas. Lo primero sería intercambiarse una por una, es decir, uno de los movimientos hay que usarlo para hacer ese intercambio y a partir de ahí se podría seguir moviendo. Si tuviese otro movimiento extra, pues se mueve para adelante. Y lo mismo al revés. Si yo quiero que el rosa vaya para atrás y, por ejemplo, lo hago mover 2 hacia atrás, sería el primero así, ¿vale? Para hacer el intercambio, y el siguiente movimiento para atrás sería una casilla para atrás. Que hay que tener mala leche, para hacer eso. Anda que... El último lado de la loseta de loseta central es el que tiene el pulsador, que esto mola un montón. ¿En qué consiste el pulsador? Hay una especie de portal, bueno, un portal que no es el de Belén, es otro, que estará activo siempre y cuando haya una ficha de personaje encima del pulsador, que es este. Cuando hay un personaje ahí, el portal está abierto. Entonces el resto de personajes pueden pasar de esta casilla a esta directamente, ¿vale? Para ir un poquito más rápido. Y además no permite a Cerbero pasar por ahí, que eso está guay. Es un portal chiquitín, no le caben las 3 cabezas a Cerbero, pues como tiene que ser, ¿vale? Y está abierto, repito, siempre y cuando haya un personaje aquí encima pulsando el pulsador, obviamente. Si después este personaje avanza y pasa esta casilla, pues el portal se cierra, mala suerte, pues haber ido antes, haber usado antes. Está ahí chisporroteando el portal y se te apagan las chispas y te quedas pues mirando. ¿Qué ha pasado con el portal? ¿Qué pasa? Explicaros que si tenéis alguna duda, como os he dicho antes, para resolver alguna carta o que tenéis alguna duda con el efecto de alguna carta, si no os ha ayudado la carta de referencia, donde os explica bastante bien cada icono, de todas maneras, esto está muy bien, en la última página de todas del reglamento tenéis la explicación de todos los efectos de las cartas de supervivencia, todos los efectos de las cartas de traición y también tenéis en la penúltima página, por este lado, ¿vale?, los efectos de todas las cartas de acción, tanto por el lado cuando sois personajes que os queréis escapar, ¿vale?, aventureros o aventureras, o cuando ya estáis del lado de Cerbero. Así que cualquier duda que podáis tener, os lo resolveréis aquí. Por último, un detalle que me gusta bastante de este juego, que le da ese toque extra para que cada partida sea un poquito diferente. Si os fijáis y cuando abréis la caja, por los laterales os van a venir ciertas cosillas, ¿vale? Ciertos logros, como cuando estáis jugando un videojuego, y os vienen unas pegatinas que son las propias medallas. Entonces, tenéis unos logros empezando en fácil, ¿vale? Por ejemplo, os cuento uno así rápidamente. Hay uno que se llama La maldición del ciego. Llegad al tablero final sin haber mirado ninguna barca durante la partida. Si habéis conseguido este logro, cogéis una pegatina y la pegáis. Y luego hay logros difíciles e imposibles. Os voy a leer, por ejemplo, uno imposible, ya por curiosidad. Perro pastor, jugando como Cerbero, gana antes de que un aventurero llegue al tablero final. Es en plan, has ido con Cerbero a toda leche y no has permitido que ningún aventurero llegase al tablero final. O sea, bastante difícil. Pues eso, os cogéis las pegatinillas y os lo ponéis aquí. E incluso, por detrás del tablero,
os aparece también para escribir el nombre de la gente que haya sobrevivido. Esto estos detalles molan un montón, ¿vale? Esto es para darle un poquito de chicha a vuestras partidas y que os resulte todavía más entretenido. Espero que hayáis aprendido a jugar este Cerbero y no os olvidéis de jugar mucho.